En el ejercicio número 7 de la hoja de química inorgánica de los ejercicios no metálicos nos dicen que en las unidades de boro-boro, el nicosaedro claramente, la distancia boro-boro experimental es mayor que la que corresponde a un enlace sencillo y el apartado B, perdón, el número de coordinación es mayor que el número de orbitales disponibles por cada átomo de boro. Que justifiquemos estos hechos. En el apartado A nos dicen que la distancia boro-boro experimental es mayor que la distancia enlace sencillo, la distancia sencilla, ¿vale? La distancia sencilla es de 1,6 Armstrong, ¿vale? Bien, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues principalmente tenemos que saber que la unidad estructural del boro es un icosaedro, ¿vale? Principalmente el boro, si nos centramos en su cara pentagonal, ya que un icosaedro tiene 12 boros, si nos centramos en su cara pentagonal, podemos observar que el boro está unido a 5 átomos de boro, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Bien, si nosotros nos centramos en el boro central, ¿vale? Podemos determinar mediante ensayos experimentales que la densidad electrónica se encuentra principalmente en las caras, no se encuentra principalmente entre los enlaces, ¿vale? Entonces, el dato experimental nos dice que la densidad electrónica se encuentra en las caras, no se encuentra en los enlaces. Y además se puede calcular que esta densidad electrónica corresponde a 2 electrones, ¿vale? Entonces, cada boro del icosaedro, bueno, en este caso sí, cada boro del icosaedro de la cara pentagonal central, ¿vale? Pues principalmente presenta un, un índice, perdón, un orden de enlace que correspondería a 3 medios, ¿vale? A este tipo de enlace 3 medios se le conoce con el nombre de 3 centros, 2 electrones, ¿vale? 3 centros, 2 electrones. Si nos damos cuenta, cada enlace no tiene un electrón, sino que cada enlace, ¿cuánto tiene? Bueno, aquí sería el orden de enlace, sería cuántos enlaces, ¿cuántos electrones hay por enlace? Pues principalmente habría 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios. Y a esos tipos de enlaces se llaman 3 centros, 2 electrones, ¿vale? Como cada enlace tiene 2 tercios de electrón, ¿vale? Esto conlleva principalmente que el orden de enlace del boro experimental sea 2 tercios. En cambio, el orden de enlace del boro sencillo es de 1,6. Vale, ¿qué ocurre? El orden de enlace 2 tercios, bueno, quería decir distancia, el orden de enlace 2 tercios conlleva principalmente a ser 0,66 y este 1,6. Si el orden de enlace del boro icosaedro es 0,66, esto quiere decir que la distancia boro en el icosaedro es mucho mayor que la distancia boro o enlace sencillo, ¿vale? Principalmente por eso, porque la densidad electrónica no está en los enlaces, sino que la densidad electrónica está en las caras. Y eso conlleva a lo que sería un enlace de 3 centros, 2 electrones, con un orden de enlace de 2 tercios, ¿vale? 2 enlaces, 2 electrones para 3 enlaces. Bien, pues eso sería, así que ya he resuelto el apartado A. Se explicaría que el boro en icosaedro, pues principalmente economiza los electrones y lo hace de la siguiente manera. En vez de establecer la densidad electrónica en el enlace, establece la densidad electrónica por las caras. Y por tanto, al establecer la densidad electrónica en las caras, quedan 3 boros que están unidos con una densidad electrónica en la cara de 2 electrones. Por tanto, el orden de enlace sería 2 tercios y por tanto la distancia boro icosaedro es menor que la distancia boro-boro. ¿Por qué la distancia boro-boro en el icosaedro es menor? Porque el orden del enlace es menor y un orden de enlace menor hace principalmente que la distancia de enlace sea mayor. La distancia de enlace depende principalmente de 2 parámetros. Uno de ellos es la energía de enlace y otro de ellos es el tamaño, ¿vale? El tamaño atómico es el mismo, son 2 boros. La distancia de enlace dependía de 2 factores, la energía de los orbitales atómicos y dependía principalmente también del orden de enlace. La energía de los orbitales atómicos es la misma, tenemos los boros y el tamaño es lo mismo. Por tanto, en este caso, la distancia de enlace depende del orden de enlace, ¿vale? Así que, igual que la energía de enlace dependerá del orden de enlace, solamente en casos donde tengamos átomos iguales. Bien, y el apartado B me dice
que expliquemos o justifiquemos por qué el número de coordinación es mayor que el número de orbitales disponibles por cada átomo de boro. Vamos a copiarnos este pentágono, ¿vale? Vamos a copiarle, copiamos y lo pegamos aquí, ¿vale? Y vamos a visualizar un poco qué es lo que ocurre. Bueno, pues, a ver, ya hemos dicho que el boro está unido con otro, forma una densidad electrónica en las caras de dos electrones. El boro tiene una configuración electrónica del tipo 1s2, 2s1, 2s2, 2p1, ¿vale? Es decir, presenta tres electrones en su última capa. Claramente, el índice de coordinación del boro en esta cara pentagonal es de 5. Entonces, cada boro está unido a 5 cosas. ¿Cómo puede ser que el boro esté unido a un índice de coordinación de 5 teniendo 3 electrones? Bueno, pues principalmente porque economiza, ya hemos visto que economiza los electrones. Establece 2 electrones para formar dos enlaces, uno con un boro y otro con otro boro. Por tanto, si nosotros quitamos esos 3 electrones, le quitamos 2 electrones que utiliza para una cara, me queda principalmente ¿qué? Me queda un electrón. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo economizo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es establecer estos orbitales. Tengo un orbital aquí, ¿vale? Otro orbital aquí y otro orbital aquí, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que dice el boro? Bueno, pues el boro, si nosotros nos damos cuenta, tiene 3 orbitales. Y encima el boro tiene una configuración en 3 dimensiones. Es decir, que hace un tipo de hibridación sp3. Es decir, aparte de economizar los electrones, hace un tipo de hibridación sp3. Es decir, que el boro utiliza híbridos sp3, pero que no son los reales, son híbridos, como decirlo de alguna manera, falsos, ¿vale? Reciben su nombre, ahora mismo no me acuerdo, pero utiliza un tipo de hibridación sp3, porque encima economiza los electrones, ¿vale? 2/3 del electrón del boro va para generar la densidad electrónica en la cara, otros 2/3 en otros, 2/3 en otra, y encima los 3 enlaces que les queda lo hacen un tipo de hibridación sp3 sin tener ningún tipo de orbital, teniendo los orbitales vacíos, ¿vale? Por eso el boro es un compuesto muy difícil. Entonces diríamos que el número de coordinación es mayor porque economiza los electrones, la densidad electrónica en las caras es de 2 electrones y además tiene una hibridación sp3 teniendo orbitales vacíos, una hibridación sp3 aparente, ¿vale? Un tipo de hibridación sp3 aparente. De todas maneras, como este tema es muy reciente, hay conocimientos que todavía tengo que asemejar y en el caso de que pues, se pueda explicar de otra manera, de mucho más fácil, pues volveré a subir un vídeo de este ejercicio, ¿vale? Pero en realidad es eso. El primer apartado es porque existe las caras, hay una densidad electrónica de 2 electrones, orden de enlace 2/3, por tanto un orden de enlace menor, distancia boro-boro mayor que el enlace sencillo, y en el caso de establecer un índice de coordinación 5 es porque economiza los electrones y encima tiene una hibridación sp3 aparente, ¿vale? Aparente. Así que eso sería todo para el ejercicio número 6. Como vuelvo a repetir, si acaso consigo explicarlo de otra manera, pues haré otro vídeo. Gracias por escuchar y espero haber aclarado las dudas.